evaluación de las funciones cerebrales superiores. Esta evaluación que se va a llevar a cabo a lo largo del examen físico, es decir, mientras nosotros estemos evaluando físicamente los aspectos del paciente, nosotros vamos a estar llevando a cabo este tipo de evaluación. Aquí nosotros vamos a enfocarnos en diversos puntos que vamos a ver a lo largo de la entrevista. Por ejemplo, el aspecto del paciente y la conducta que éste nos muestra, así como la articulación de las respuestas a las preguntas que nosotros hagamos, y otros puntos importantes como el estado de conciencia del paciente, el estado de alerta de afecciones y su capacidad cognitiva. Primero que todo vamos a ver el estado de conciencia, el estado de alerta y la capacidad de orientación. Lo primero que tenemos que ver es el estado de conciencia, que es el estado de completo despertar. En este vamos a tener diferentes alteraciones donde el paciente no va a estar completamente despierto. Entre ellas podemos mencionar, por ejemplo, el estado vegetativo persistente, el estado de conciencia mínima, entre otros. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es el estado de alteración del estado de alerta. El estado de alerta, lo primero que tenemos que saber es que el estado de alerta es la capacidad de las personas, es el estar despierto, el estado de estar despierto. En vamos a encontrar diferentes alteraciones donde los pacientes no van a estar completamente despiertos. Algunos de ellos son la somnolencia, donde es el grado mínimo, porque en este punto el paciente va a ser muy fácil de despertar, porque va a responder a estímulos muy débiles. No como en el estado de estupor. En el estado de estupor, por ejemplo, el paciente va a estar más dormido, por así decirlo, y en este estado el paciente va a tener que responder a estímulos más vigorosos, más repetitivos, más constantes para poder despertarse. Y por último, y el más grave de ellos, es el estado de coma, en el que el paciente no va a responder a ninguno de los estímulos. Luego tenemos el estado de orientación, que es la capacidad de las personas que van a tener de sentir sentimientos, de pensarlos, de apreciar la información ambiental, procesarla, etc. Como siguiente punto nosotros vamos a tener el lenguaje. El lenguaje, que es una función cerebral en la que el cerebro interpreta los mensajes traducidos de forma escrita, hablada, leída o escuchada. En nosotros vamos a tener diferentes patologías, trastornos. Por ejemplo, tenemos la afasia, que la afasia se describe como una incapacidad que tiene el paciente de poder comunicarse debido a que no puede emplear el lenguaje o que no lo puede comprender. Y esto en definitiva muchas veces se caracteriza por la incapacidad del paciente de poder encontrar las palabras correctas, a veces palabras que son de uso cotidiano. Otras veces podemos encontrar el cálculo, por ejemplo. El cálculo, aunque aparte de la función cognitiva del paciente, también va a depender de diferentes factores ambientales, como por ejemplo la educación que ha tenido este paciente o el ambiente familiar en el que se ha desenvuelto. Este tipo de patologías nosotros las podríamos evidenciar preguntándole cosas muy sencillas al paciente, como por ejemplo el nombre. Por favor, dígame su nombre. Concepción García. El siguiente punto que nosotros tenemos que tocar es el pensamiento. Es una facultad mental que requiere mucho concentración de la persona. Y en este punto nosotros vamos a evaluar el raciocinio de la persona, así como su capacidad de resolución. Por ejemplo, podríamos hacer preguntas del tipo: ¿cómo se ha sentido últimamente? Desde anoche me he sentido un poco mal, me ha dolido la cabeza, el estómago y tengo un poco de náusea. Como siguiente punto nosotros vamos a tratar la capacidad abstracta del pensamiento. La capacidad abstracta es la inclusión del pensamiento en ideas o formas para sacar sus propias conclusiones útiles y variadas. En este punto nosotros vamos a tratar de utilizar refranes, o a veces incluso que el propio paciente diga los refranes, ayudan a la evaluación de la capacidad abstracta del pensamiento. Podría evaluarse en situaciones como esta. Se le nota un aspecto bastante bien a pesar de que se siente mal. Ay, pero al mal tiempo buena cara. Sí. Muy bien, ahora vamos a tocar el punto de la sensopercepción. En este punto, lo que sucede con la sensopercepción es que el paciente agarra la información de lo que lo rodea, del ambiente y las personas que están a su alrededor,
y les da un significado y un contexto en su memoria, en su mente. Entonces el paciente en diversos trastornos va a sufrir, por ejemplo, trastornos como alucinaciones, ilusiones, y va a sentir cosas que en realidad no están allí. Podemos evaluar la sensopercepción del paciente como preguntas como la siguiente. ¿Ha notado algo diferente en su casa, algo fuera de lo normal? No, todo bien, nada fuera de lo normal. Muy bien, ahora vamos con la parte de los sentimientos. En este punto nosotros tenemos que evaluar nosotros vamos a evaluar la expresión visible y audible de los sentimientos del paciente a estímulos internos y externos. Esto lo podemos evaluar cuando nosotros mencionamos, por ejemplo, a un familiar del paciente con preguntas como la siguiente. ¿Alguno de sus familiares ha padecido de lo mismo? Sí, de hecho mi mamá ha estado con los mismos síntomas. Me imagino por su edad le ha agarrado un poco más fuerte. Sí. Muy bien, como siguiente punto vamos a tener las gnosia. Las gnosia son conocimientos obtenidos a partir de experiencias sensoriales. Estas se pueden evaluar, por ejemplo, con preguntas como: ¿podría decirme la forma de la pantalla de esta computadora? Rectangular. Muy bien. De esta manera da como negativo el diagnóstico de una agnosia visual, que la agnosia visual es una falla del paciente al poder reconocer la forma de diversos objetos con la vista. Muy bien, como último punto nosotros vamos a tener la praxis, que es la capacidad del paciente de poder realizar movimientos aprendidos con anterioridad, a veces con estímulos visuales o verbales. Por el contrario, la praxis es la incapacidad del paciente de poder realizar esto. Si nosotros sospechamos que el paciente padece de la praxis, nosotros podemos insistir en que éste escriba alguna frase corta, como por ejemplo: ¿podría escribirme su fecha de nacimiento, por favor? Muy bien, muchas gracias. Eso ha sido todo por mi parte, muchas gracias. Gracias por su participación y por su atención. Vamos a explorar el quinto nervio craneal, llamado nervio trigémino. Vamos a explorar sus dos funciones, la función motora y la función sensitiva. La función motora vamos a explorar la fuerza de los músculos de la masticación. Empezando por los músculos maceteros. Vamos a colocar la yema de los dedos sobre los músculos maceteros y vamos a pedirle al paciente que muerda. Vamos a palpar la simetría de la contracción. Luego vamos a explorar los músculos temporales. Vamos a poner los dedos en ambas sienes del paciente y luego le vamos a pedir que apriete los dientes. Luego vamos a explorar los músculos pterigoideos. Para ello vamos a pedirle al paciente que haga movimientos laterales con la mandíbula y vamos a hacer contrarresistencia para tratar de desplazarlo. Luego le pedimos al paciente de que abra la boca y de igual manera tratamos de hacer contrarresistencia y tratar de cerrar. Ahora vamos a explorar la función sensitiva. Vamos a hacer un ligero piquete sobre las tres ramas del nervio trigémino. Como primero tenemos la rama oftálmica, segundo la rama maxilar y tercero la rama mandibular. Ahora vamos a explorar lo que es el reflejo coneal. Para ello vamos a hacer uso de un hisopo que termine en una hebra fina de algodón. Vamos a pedir al paciente que vea un punto fijo y vamos a aproximar la punta del algodón y vamos a ver el cierre de ambos párpados. Ahora vamos a hacer la exploración del séptimo par craneal llamado nervio facial.
Igualmente vamos a explorar lo que es la función motora y la sensitiva. En la función motora vamos a explorar los músculos de la expresión facial. Para ello vamos a explorar la simetría de ambos párpados, el aplanamiento de la comisura nasolabial y la caída de la comisura de la boca. Luego vamos a buscar espasmos, tics o algún tipo de movimiento anormal facial. Ahora vamos a explorar la fuerza de los músculos de la parte superior. Vamos a pedirle al paciente de que eleve la ceja, que cierre los ojos mientras tratamos de abrírselos, y para la parte inferior vamos a pedirle al paciente que muestre los dientes, que silbe y que infle las mejillas. Ahora vamos a evaluar la función sensitiva y para ello vamos a evaluar los 2 tercios anteriores de la lengua. Para ello vamos a emplear 3 soluciones las cuales el paciente tendrá que identificar. Primero le pedimos al paciente que nos muestre la lengua. Y él nos tendrá que decir qué solución es. Le pedimos que vuelva a mostrar la lengua. Y de nuevo volvemos a pedir que muestre la lengua. Así. Nervios glosofaríngeo y vago. Estos nervios se exploran juntos, ya que se encuentran muy relacionados anatómicamente y funcionalmente. Tendrán funciones motoras, sensitivas y vegetativas. El noveno nervio craneal, su función vegetativa, ejercerá sobre la glándula parótida y el tercio posterior de la lengua. El décimo nervio craneal, su función vegetativa, ejercerá sobre las vísceras torácicas y abdominales. Función motora. Se valorará la simetría del paladar blando. Pedirle al paciente que diga una A alargada. De esta manera, la úvula deberá elevarse en línea media. Este es un hallazgo normal del décimo paracraneal. En caso de parálisis, presentará una desviación de la úvula hacia el lado sano. Al explorar el reflejo nauseoso con un depresor de la lengua, tocaremos suavemente cada área amigdalina. Este se encuentra ausente en los casos de la parálisis del noveno par craneal. Normalmente, la úvula debe retraerse rápidamente hacia arriba en la línea media. La ausencia de esta respuesta motora no sucederá en casos de parálisis del décimo nervio craneal y habrá dificultad para la devolución en la parálisis del noveno par craneal. Función sensitiva. Se valora la sensibilidad gustativa. Con un aplicador de algodón lo humedeceremos con quinina o café para aplicarlo en el tercio posterior de la lengua. En casos de parálisis del noveno par craneal, la sensación de sabor amargo estará ausente. Nervio espinal o accesorio. Es un nervio motor. En este inspeccionaremos la simetría y tamaño de los músculos esternocleidomastoideos y trapecios. La atrofia de los músculos trapecios se muestra como una pérdida del contorno muscular normal entre los hombros y el cuello. Valorar la fuerza de ambos músculos esternocleidomastoideos pidiendo al paciente que flexione la cabeza mientras el examinador opone resistencia en el mentón. Valorar la fuerza de cada uno de los músculos esternocleidomastoideos pidiendo al paciente que mantenga la cabeza en línea media mientras el explorador trata de empujar el mentón hacia un lado y luego hacia el otro. La dirección en que el examinador empuja indica el músculo que se estará explorando. Valorar asimismo la fuerza del músculo trapecio, pidiendo al paciente que eleve ambos hombros mientras el examinador opone resistencia sobre ellos. Nervio hipogloso. Es el que se encarga de los músculos de la lengua y por lo tanto será un nervio motor. Normalmente la lengua será dentro de la boca y no en protrusión y puede observarse fasciculaciones intermitentes leves. Pedirle al paciente que saque la lengua y en parálisis unilateral se desviará hacia el lado paralizado y se observará atrofia en el lado enfermo.
Pedirle al paciente que empuje su lengua hacia cada lado de los carrillos, mientras el examinador ejerce contrarresistencia con los dedos. En condiciones normales no será fácil desplazarla. Luego pediremos al paciente que abra su boca, que saque la lengua y que la mueva con rapidez, de arriba hacia abajo, de un lado hacia otro, de adentro hacia afuera, para evaluar la función motora de este nervio espinal. En esta ocasión vamos a realizar lo que es el examen del sistema motor, donde vamos a evaluar lo que son los movimientos anormales, buscando lo que son temblores, fasciculaciones, arquetosis, coreas, convulsiones, tics, calambres y varismo. También lo que es la atrofia muscular, que esta se va a evidenciar por la emaciación y el estado gelatinoso que puede presentar los músculos. También lo que es el tono muscular, que esta es una contracción permanente, involuntaria, de grado variable, no fatigante, de carácter reflejo, encaminada a conservar una actitud y a mantenerse dispuesto a una contracción subsiguiente. También distinguiremos los tres tipos importantes de hipertonía, que estos son la espaticidad, la rigidez y la rigidez de deshebración. Esta última es rara y puede presentarse en lo que son cuadros como epipistóstonos. También evaluaremos lo que es la motilidad pasiva, pidiéndole al paciente que se esté en reposo y que no se oponga a los movimientos que el examinador va a realizar. En la práctica, la técnica, el método más sencillo es colocar al paciente a la postura deseada y en cada lado el examinador debe poner resistencia y comparar esta resistencia muscular con el músculo opuesto. En la práctica, el músculo opuesto es el que tiene más fuerza. Primeramente vamos a sostener con nuestra mano lo que es la muñeca del paciente y vamos a colocar lo que es nuestro dedo índice debajo de los dedos del paciente y vamos a tirar. Y después tiraremos en cada uno de los dedos. Ahora bien, para hacer lo que es la extensión, vamos a colocar lo que es los dedos del paciente en extensión arcada y vamos a hacer resistencia como ya se había indicado antes. Para hacer la abducción a nuestro paciente le vamos a pedir que separe sus 4 dedos y para realizar parejas. Y vamos a iniciar con el dedo índice y el dedo medio y el anular y el meñique y por último el dedo índice con el meñique. Para hacer la abducción vamos a pedirle a nuestro paciente que junte los dedos y vamos a intentar separarlo. Continuamos con la posición. Se le pide al paciente que se toque firmemente sus dedos meñique y pulgar y el examinador con el dedo índice intentará tirar de ellos para separarlos. Muñeca. Colocar la muñeca en posición neutral. Resistir la flexión empujando hacia arriba y resistir la extensión empujando hacia abajo. Codo. Colocar el codo inclinado a 90 grados y la palma hacia arriba. Resistir la flexión. Colocar la palma de la mano en el bíceps, asir la muñeca y tirar de ella. Resistir la extensión. Colocar una mano en el tríceps, asir la muñeca y empujarla. Exploración de los músculos supinadores y pronadores. Pedir al paciente que empuñe la mano y su brazo extendido. Intentar girar el puño a las posiciones supina y prona mientras el paciente ofrece resistencia. Hombro. Dejar que el brazo del paciente cuelgue a su lado. Resistir la aducción tirando de su brazo en dirección lateral y resistir la abducción empujando su brazo hacia afuera. Resistir la flexión empujando en dirección posterior y resistir la extensión tirando en dirección anterior. Deltoides. El examinador se coloca atrás del paciente, este tiene un brazo en abducción lateral y lo lleva a la posición horizontal completa, con la palma hacia arriba. El esfuerzo consiste en empujar hacia abajo en la parte superior del brazo, observar si la escápula presenta elevación excesiva del borde interno. Cuello. Extensión.
Coloca la cabeza del paciente inclinado hacia atrás, 45 grados. Colocar el brazo y la mano en el tórax del paciente y con la otra mano empujar en el occipucio a fin de mover la cabeza hacia adelante. Extremidades inferiores. El paciente se coloca en la mesa de exploración con las piernas colgando. Cadera. Para probar la resistencia a la flexión, se pide al paciente que eleve su rodilla separándola de la mesa, mientras el explorador empuja hacia abajo. Aducción. El examinador coloca sus manos entre las rodillas del paciente y hace el esfuerzo para separarlas. Abducción. El examinador coloca sus manos fuera de las rodillas del paciente y hace esfuerzo para juntarlas. Rodillas. Las rodillas se ponen inclinadas haciendo ángulo de 90 grados. La resistencia a la flexión se logra haciendo esfuerzo para tirar de la pierna. La resistencia a la extensión se logra empujando la pierna para bajarla. Tobillo. El examinador se coloca delante del pie del paciente. Poner el tobillo del paciente en posición neutral, con una mano asir por detrás del talón y con la otra mano resistir la flexión plantar, empujando hacia arriba la planta del pie. Resistir la dorsiflexión empujando hacia abajo el dorso del pie y resistir la eversión, asir el pie por los lados y hacer esfuerzo para evitarlo. Dedos de los pies. Se exploran de igual manera que los de las manos, con flexión, extensión, abducción y aducción. Marcha. La prueba se realiza en un pasillo donde el paciente pueda caminar a cierta velocidad. Se le pide al paciente que camine, gire y vuelva. Se observa la calidad de la marcha, la pérdida del equilibrio al girar, el balanceo alterno de los brazos, el nivel de las caderas y se observa si la marcha sigue la línea recta o si se encuentran desviaciones hacia alguno de los lados. Para descubrir si hay estabilidad, se le pide al paciente que camine de punta a talón punta sobre una línea recta. Se indica al paciente que se ponga de pie con los ojos abiertos y los pies juntos. Se observa su postura en busca de escoliosis, lordosis, la posición de Parkinson, cuello flexionado, hombros caídos, mirada inexpresiva, disminución del parpadeo, temblor en las manos, como si estuviera haciendo píldoras. Al acercarse al paciente se colocan las manos sobre los hombros, se indica al paciente que cierre sus ojos y se le hace saber que no se le dejará caer. Se retiran las manos unos pocos centímetros listos para asir al paciente en caso de ser necesario. Se obtienen dos respuestas, la prueba de Romberg negativa cuando se conserva el equilibrio en condiciones normales y la prueba de Romberg positiva si el individuo se tambalea lo suficiente para que sea necesario mover sus pies a fin de conservar el equilibrio. Prueba de supinación y pronación. Se le indica al paciente que coloque las manos en sus muslos rápidamente, choque las palmas, para después volver a colocar las manos en los muslos. Destreza de los dedos. Se le pide al paciente que con la punta del pulgar toque cada uno de los 4 dedos, partiendo de atrás hacia adelante tan rápido como sea posible. En condiciones normales, la mano dominante realiza los movimientos con más facilidad y rapidez. En las extremidades inferiores, el examinador debe colocar la palma de su mano debajo del pie del paciente. Se le indica al paciente que toque la mano del examinador con la planta del pie tan rápido como le sea posible. Exactitud de movimiento y temblor. Se emplea la prueba de dedo-nariz. El paciente debe estar sentado y con los ojos cerrados. El examinador coloca su dedo índice aproximadamente a 60 centímetros del paciente. Se le pide al paciente que toque el dedo índice del examinador con su propio dedo índice y enseguida su nariz, repitiendo el movimiento varias veces. Para evaluar extremidades inferiores, el paciente debe estar acostado en decúbito dorsal. Se emplea la prueba talón-rodilla. Se le pide al paciente que deslice su talón hacia arriba y hacia abajo sobre la espinilla de la otra pierna, del tobillo a la rodilla y de regreso varias veces.
El pie debe moverse en línea recta. En la difusión cerebelosa, el talón se desplaza hacia arriba y hacia abajo sobre la porción inferior de la pierna, dibujando una S.